¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. En este capítulo nos vamos a ocupar de conocer cuál es el camino que está siguiendo la industria de la aviación comercial hacia la sostenibilidad. Ha sido una de las industrias económicamente más afectadas por la pandemia, pero que ya arrastraba problemas por el impacto ambiental del combustible fósil que utiliza. Pero también veremos algunas iniciativas de la industria del salmón para reducir el impacto que generan en los ecosistemas y también cuánto está aportando la ciencia a la producción de alimentos para animales. Esto y más es lo que abordaremos en esta edición de Empresas 2050 por un futuro sostenible. La escasez hídrica y la falta de suelo se ha convertido en incentivo para cambiar los modos de producción. Y un ejemplo es el de la startup chilena Food the Future, que está produciendo nutrientes para animales, escuchen, a base de insectos. Ni hacinadas ni estresadas. Así es la vida de las gallinas libres, felices de la vida y con libre pastoreo. Nos hemos desvivido con mi equipo en armar un sistema lo más parecido al bosque donde evolucionaron las gallinas. Como el día cualquiera de una gallina acá. Se despierta temprano en la mañana, come, luego se abren las puertas, por ahí por las 9 de la mañana, salen a la pradera, praderas de vallica, festuca, alfalfa. Pastorean, sociabilizan. Los beneficios son múltiples. Al estar felices no se estresan y no necesitan antibióticos. Ponen sus huevos cuando quieren y estos son ricos en vitaminas y bajos en colesterol. Gran parte es también gracias a la alimentación, granos, pasto y últimamente un nuevo y para ellas exquisito plato. Pero este banquete venía preparándose hace un buen tiempo. Buena, compadre. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Y tú? Y nosotros, siendo una empresa muy chica, yo lo llamé y fue como inmediato. O sea, oye, juntémonos, y desde ahí empezamos a hablar. Conocí aquí al Quito, que es hoy día el fundador de F4F, y me comentó esto de la larva de mosca soldado, que me pareció súper interesante el proceso. También desde el mundo de la idea, que estamos en ese mundo, somos innovadores, me encantó el proyecto. Y ahí yo le dije al Quito, ¿y qué pasa si metemos harina de larva, que es un poquito más caro? O sea, tenemos que cobrar un poco más caro por los huevos para poder vender ese tipo de huevos. Pero ahí armamos un círculo más o menos perfecto para poder decir, estas gallinas ya no solamente son de libre pastoreo, sino son de sistemas regenerativos con gallineros móviles, y además se alimentan un porcentaje de su proteína con larva viva de mosca. Food for the Future había comenzado 8 años antes a trabajar cultivando insectos. El emprendimiento chileno nació con Christian Emhart y Alejandro Tosil, quienes, preocupados por el impacto ambiental de la industria alimentaria, buscaron formas alternativas de crear proteína. Yo lo había entendido, lo había escuchado y dijimos, tenemos que hacerlo, o sea, una solución. Nosotros habíamos identificado los problemas, por un lado todo lo que es la sobreexplotación de recursos naturales. También entendemos la necesidad de aumentar la producción de alimentos y la ecuación simplemente no daba. Entonces ahí es donde, mirando en la naturaleza, encontramos esta maravillosa mosca, que al final es la magia de nuestro proceso, radica en la mosca y en las larvas. La mosca soldado negro fue elegida como la protagonista de esta historia. Entre sus beneficios está que cuando deja de ser larva, es decir, cuando vuela, ya no come, por lo que no es considerada ni peste ni plaga. Además, en sus primeras 6 semanas de vida, 1 kilo de larva come cerca de 15 toneladas de residuos orgánicos. Sabíamos que estaba registrada en Chile. Y de repente fue un día en que yo iba saliendo de mi casa en Las Condes y estaba la mosca, que fue la primera vez en mi vida que vi a la mosca soldado negro, estaba en la entrada de mi casa. Entonces se hizo muy real el, oye, vamos a cazar la mosca, está. Yo en ese momento la capturé, no sabíamos cultivarla, o sea, la metí en una caja, como que le tiré restos de comida. Hoy día sabemos que la mosca en verdad no come cuando es mosca. Luego de años de pruebas y estudios, la empresa logró criarla de manera controlada, reproducirla y hacerla crecer a escala industrial. Los beneficios para el medio ambiente son evidentes. Para producir 1 kilo de harina de insectos se necesita un 1% del agua y un 1% del terreno que se utiliza para la producción de harina de soya, la cual se utiliza habitualmente como proteína para peces y animales. Lo que nosotros estamos trayendo y aportando es una fuente de proteína que puede reemplazar perfectamente la soya, la harina de pescado y la carne para alimentar a los animales y a los productos que consumimos día a día. Además de poder reemplazar
las proteínas, cómo eso le puede beneficiar a los sistemas inmunes de los animales. O sea, se puede disminuir el uso de antibióticos, por ejemplo, en la salmonicultura o en la producción de aves. La empresa vende el 70% de su harina para la industria de salmones y un 30% para alimentar animales como perros y gallinas. Con esta proteína buscan reemplazar la del pescado y la soya. En Chile se produce más del 20% de los cultivos agrícolas que necesita la salmonicultura, lo que equivale a más de 60.000 hectáreas. Mientras que el 20% del pescado del mundo se utiliza para la producción de harina de pescado, lo que equivale a 20 millones de toneladas que se extraen anualmente de los océanos. La soya viajó muchos kilómetros, cientos de kilómetros, fue cultivada en terrenos donde probablemente había selva como el Amazonas. O sea, hoy día cada segundo se está deforestando hectáreas y hectáreas del Amazonas para plantar y cultivar soya, consumir agua, todos los agroquímicos que utiliza la producción. La larva reemplaza perfectamente la soya o perfectamente la harina de pescado, tiene mayor cantidad de proteínas, tiene mayor cantidad de calorías, es un producto nutricionalmente hablando, por lo menos de los macronutrientes, espectacular. Ahora el tema del precio, el que estamos trabajando y que nos encantaría que ellos, y por eso estamos muy motivados con que escalen, para que puedan llegar a un costo un poquito más competitivo y ojalá poder reemplazar el 100% de la soya. Actualmente, menos del 0,1% del mercado utiliza proteína de insectos. Su costo es cerca de 10 veces más que la de soya o del pescado. Food for the Future está realizando nuevas rondas de financiamiento y así lograr un precio competitivo que permita reemplazar productos nocivos para el medio ambiente con esta opción sostenible. No tenemos más tierra para cultivar, tenemos el problema del cambio climático, no podemos seguir deforestando las selvas porque absorben CO2. O sea, el sistema de producción actual no puede sostener un aumento de producción de alimentos que sí hay que tener. Entonces, el crecimiento de esta tecnología y de esta industria de insectos solo debiese aumentar. Si no tomamos decisiones de este tipo, de economías colaborativas, de economías sostenibles, de producciones que respeten el medio ambiente, pero también los animales, vamos a generar una sociedad que va rumbo a la extinción masiva. Entonces, lo que quizás es más caro para nuestro bolsillo hoy día, quizás una inversión para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el resto del planeta, de la otra especie. Y de los insectos vamos a pasar a los cultivos de salmones, porque esta semana un grupo de empresas dio a conocer una iniciativa para retirar desechos de las playas. Queremos conocer más detalles de este plan. Vamos a tomar contacto con Joana Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Joana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos. Muchas gracias. Bueno, ustedes acaban de publicar el primer reporte de este programa que se llama Juntos limpiemos nuestras costas. ¿En qué consistió y bueno, cuáles han sido los resultados? Así es, lo acabamos de lanzar. Bueno, primero contarte que el Consejo del Salmón es un gremio nuevo que se formó el segundo semestre del año pasado, con empresas que tienen larga trayectoria así en el cultivo de salmón, como Aqua Chile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén. Entre las cuatro aproximadamente representan 50% de la producción de salmón de Chile. Y el objetivo del gremio es impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la industria de la salmonicultura con las mejores prácticas empresariales, con altos estándares para cuidar el medio ambiente, de manera armoniosa con las comunidades y potenciando la investigación y la ciencia aplicada para los desafíos. En ese contexto, y convencidos de que es fundamental cuidar nuestro entorno y preservar el mar compatible con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 14, entendiendo que el desarrollo futuro de la actividad y bueno, del mundo en el fondo depende del cuidado de nuestro entorno y tener océanos saludables, estamos muy contentos con la primera iniciativa que lanzamos de sustentabilidad en el Consejo. Este plan consta de 4 ejes. El primero es mejorar el estándar de limpieza en los sectores aledaños a los centros de cultivo. Esto es, los centros de cultivo tienen por normativa que limpiar los sectores que están cerca, digamos, los que se denominan aledaños. Pero la normativa no tiene exigencias en cuanto a frecuencia ni establece estándares sobre esa limpieza. Entonces lo que hicimos desde el Consejo fue mejorar los estándares de limpieza, homogenizarlos hacia arriba en el fondo y establecer limpieza con frecuencia quincenal.
Perfecto. Luego de eso se hizo el compromiso, el segundo eje es limpiar permanentemente sectores sumideros. Los sectores sumideros son sectores a donde las corrientes, que no están cerca necesariamente de los centros de cultivo, sino son sectores donde el viento y las corrientes llevan los residuos de distintos orígenes, no solamente de la salmonicultura, y los depositan en ciertos sectores. Esos sectores al final terminan acumulando muchos residuos y lo que establecimos con el Consejo en este primer paso del plan es que cada una de las empresas apadrine un sector sumidero y que se comprometa a limpiarlo de manera mensual. O sea que los residuos que se vayan acumulando ahí se limpian de manera mensual. Tenemos poco tiempo, Joana, y queremos seguir avanzando. Este plan entonces básicamente consiste en la limpieza de las playas y de los sectores que rodean a la salmonera. Así es, te cuento los últimos dos ejes que son cortitos. El tercero es el generar mayor información, que creemos que esto es súper importante para poder hacer mejor gestión de los residuos, y este es el primer reporte que lanzamos ahora. Y por último, marcar los residuos en un plan gradual para ir identificando de quién son los residuos. Todo esto creemos que contribuye con la limpieza, obviamente, de nuestra actividad y además de las comunidades aledañas. Y además de hacerse cargo de los residuos hacia adelante. Que claramente es importante. Ahora, Joana, lo que yo te planteaba, durante este año, a principios de año, ha circulado a través sobre todo de Netflix un documental que se llama Seaspiracy, que dice la pesca insostenible y que plantea que más allá de lo que haga cualquier tipo de empresa, la pesca nunca va a ser sostenible y que prácticamente tendríamos que dejar de consumir peces, ¿no es verdad? Bueno, ha sido un documental bastante reconocido y bastante comentado. ¿Qué es lo que están haciendo dentro de la industria, más allá de la limpieza de los sectores aledaños, para reducir toda esa contaminación que generan en la producción misma de los salmones? Porque con los salmones tenemos muchas cosas asociadas, desde los antibióticos, las fugas, tenemos muchas cosas. ¿Cuál es el camino que están siguiendo en esa perspectiva? Sí, mira, en primer lugar comentarte que el cultivo del salmón se diferencia un poco de esto porque básicamente son peces cultivados, en el fondo. O sea, es una oportunidad para el desafío alimentario mundial que va a crecer la población en 2.000 millones, se supone según la FAO, al 2050. Eso genera una oportunidad Chile de proveer estas proteínas y estos alimentos a través del cultivo del salmón y no a través de recursos que se agotan. Y efectivamente son 2.000 millones de personas y eso da una oportunidad gigante. La verdad, como país pequeño y abierto, creemos que da una oportunidad gigante. En términos de desafíos de sustentabilidad, estamos de acuerdo que hay desafíos, o sea, acá el cuidado de los fondos marinos es un tema importante, la reducción de la huella de carbono es un tema importante. Las empresas de la industria han avanzado en certificaciones internacionales que acrediten que se cumplen con ciertos procesos y que acrediten su sustentabilidad. Y en todos estos temas estamos avanzando y todos están avanzando. El mundo entendió que la sustentabilidad es importante hacia el futuro y las empresas de la salmonicultura no son una excepción, ¿no? Incluso ahora, sí, dime. Perdón. Hay proyectos de ley en el Congreso que han avanzado en estos temas y las empresas están avanzando en muchos casos a mayor velocidad también. Claro, porque como tú decías, el plan es alimentar a las personas, surtirlas de proteína, esta gran cantidad de personas que va a haber a nivel mundial, pero también hay que mantener los océanos, porque si se mantiene la pesca tal como está cerca del 2048 nos vamos a quedar sin recursos pesqueros. Y te quería preguntar, porque hay un dicho, y tú dentro de estas 4 empresas, hay empresas noruegas que dicen que básicamente si existiera el cielo sería la pesca en Noruega y si existe el infierno es la pesca en Chile, muchas veces con las mismas empresas que tienen estándares distintos en Noruega y en Chile. ¿Cómo se hacen cargo de eso? Mira, la verdad es que no conocía ese dicho, pero en todo caso yo lo que puedo decirte es que las empresas que pertenecen al Consejo, y en general las empresas salmonicultoras en Chile, cumplen con los mismos estándares y con todas las obligaciones de la normativa y están cada día avanzando en iniciativas cada vez más sustentables. El salmón, como te decía, es cultivado, en el fondo se siembra y no se agotan los recursos, sino que se generan más recursos y eso da una oportunidad a Chile para cubrir esta demanda de proteínas.
Y eso es lo que ha ido pasando a nivel mundial también, con el cultivo y la acuicultura en general de proteínas que son mucho más sanas, que tienen bondades como vitaminas, minerales, ácidos grasos, omega 3, y además que tienen que son más sustentables también. Claro, pero se crean estas salmoneras donde son estos centros de cultivo que muchas veces se meten demasiados peces, demasiados salmones en un espacio muy reducido. Los salmones consumen mucho oxígeno, se acaba el oxígeno del mar, el oxígeno que toman las algas es un oxígeno distinto, se genera esta contaminación marina, la marea roja, se mueren los peces. Por eso que no es solamente mantener una pesca, digamos, una producción propia, sino que cómo se hace esa producción. Y claro, los estándares de Chile me imagino que no son los de Noruega, pero tendremos que ir avanzando hacia eso. Mira, la verdad es que son bien altos los estándares. Es una actividad que está muy regulada. Está regulada por la subpesca, está regulada por el Sistema de Evaluación Ambiental, está fiscalizada por Cernapesca, fiscalizada también por la Superintendencia de Medio Ambiente, con límites súper claros y cuidando efectivamente el entorno. Y las empresas, por ejemplo, tienen monitoreo en línea, igual que los fiscalizadores, en las cuales van entregando información muchas veces en línea de lo que está sucediendo para tener cuidado, primero cuidado sanitario con los peces, que son seres vivos y hay que cuidarlos en términos de bienestar animal, y además cuidado con el medio ambiente, con el oxígeno, como tú lo dices. Todo eso se monitorea en informes ambientales que se entregan frecuentemente y en distintas mediciones que hacen los reguladores. Ahora, bueno, el uso de la tecnología, sí. El uso de la tecnología está ayudando a que eso cada vez sea más fácil, más rápido, más en línea, digamos. Claro, otro de los problemas, y eso es básicamente por el cambio climático general, que se generan condiciones que muchas veces son bastante adversas para el mismo ecosistema, se producen estas fugas masivas y durante el último tiempo hubo una fuga muy grande de 670.000 peces de una de las empresas que se representan en esta asociación, y esta empresa no logró ni siquiera recapturar el 10%. ¿Y por qué es importante la recaptura? Bueno, porque estos salmones tienen estos antibióticos, pueden dañar el resto del ecosistema, por eso que es muy importante recapturarlos, y lo mínimo era el 10% y no se logró. ¿Qué es lo que se puede hacer también para evitar estas fugas? Sí, mira, la verdad es que efectivamente el cambio climático está con nosotros y cada vez se van a acelerar estos procesos en el fondo, y para nosotros, para las empresas que cultivan el salmón y en general para todas las empresas y para el cuidado de la sustentabilidad es un tema de preocupación. Por ejemplo, el cambio climático global ha generado aumentos de la temperatura en los veranos con menores precipitaciones, más sol, baja recirculación, y esto ha generado, por ejemplo, problemas de la floración de algas, como tú dices, en lugares donde no tienen nada, o sea, donde no hay ni siquiera acuicultura, que muchas veces se asocia a la acuicultura, y se ha estudiado y se ha determinado en muchos estudios en Chile, en un estudio que se hizo en 2016 de la presidenta Bachelet, y también en estudios a nivel internacional, que es multisistémico y multivariable. En términos de escapes, efectivamente es un tema que a la industria le preocupa mucho, son los principales afectados porque al final pierden uno de sus principales activos, que son los peces. Y estamos trabajando en 3 ejes ahí. El primero es la prevención, y la subpesca, la Subsecretaría de Pesca está trabajando en conjunto con la industria en términos de comentarios, digamos, para mejorarlo en un reglamento de mejorar las estructuras, para que las estructuras resistan mejor a los cambios en las mareas y cosas de ese estilo. En mejores protocolos frente a un escape, es decir, que apenas sucede un escape haya mayor capacidad para recoger los peces y retirarlos. Y además en mayor investigación científica para determinar efectivamente cuáles son las causas, cuáles son los efectos, si hay daño en el ecosistema o no. Creemos que acá esta es una industria que, bueno, particularmente por trabajar con seres vivos y en la naturaleza, en sitios además preciosos, es importante que haya mayor ciencia y una alianza importante entre la ciencia y la investigación. Chile tiene una oportunidad para hacerlo, para con mayor ciencia e investigación abordar todos los desafíos y abordar el desafío alimenticio que tiene el mundo y proveerlo desde Chile con proteínas sanas, obviamente con las mejores prácticas empresariales, cuidando el entorno, con buena relación con las comunidades, haciéndolo bien. Y creemos que Chile tiene una oportunidad de progreso en las regiones que se puede aprovechar con este desafío alimenticio al 2050.
Por último, la transparencia en materia de entrega de datos también es importante para el desarrollo de la ciencia. Van a estar disponibles después de varios conflictos judiciales, incluso que hubo, para que los datos, sobre todo del uso de antibióticos, sea transparente y esté al acceso de toda la comunidad por la ley de transparencia. Mira, Matilde, la verdad es que, por supuesto, la transparencia es un tremendo activo. Creemos que es importante para el desarrollo de la ciencia, para la información de los consumidores y en general. Nosotros, desde que partimos en el Consejo, lo primero que hicimos fue hacer un informe de exportaciones para mostrar las cifras. Estamos haciendo este reporte de residuos, que también muestran cifras que son interesantes. De cada 5 kilos que se retiran, hay 2 kilos que no pertenecen a la industria que estamos contribuyendo a recoger, por ejemplo. Y en términos de antibióticos, los antibióticos se reportan a Cernapesca, son regulados ampliamente, tienen limitaciones, hay periodos de resguardo para que cuando se comercialice el pescado hay un límite máximo internacional que establecen los organismos internacionales y los mercados más exigentes, además, que también está regulado en Chile. Entonces, y esto está regulado e informado a las autoridades todo el tiempo. Cernapesca, de hecho, saca informes, creo que son anuales o semestrales, en los cuales se muestra que en los últimos 5 años el consumo de antibiótico ha bajado 45%. Entonces, estamos yendo hacia allá. Yo creo que la sustentabilidad es un tema fundamental para nosotros y las empresas están avanzando hacia eso. Muy bien, Johanna Davidovich, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Probablemente se recuerdan que hace 2 años, en 2019, la activista ambiental Greta Thunberg cruzó el Atlántico en una balsa porque se negaba a subirse a un avión por la huella de carbono que iba a generar. Una preocupación que hoy resulta ineludible para toda la industria aeronáutica, no solo por la cantidad de gases que emiten, sino que también por lo lejos que se ve una tecnología que logre reemplazar a los combustibles fósiles. Pero veamos efectivamente cuál es el impacto de la aviación comercial en la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí está. De acuerdo a datos del International Council on Clear Transportation, un 47% de las emisiones mundiales de CO2 corresponde a autos, SUV y motos, un 30% a camiones de basura, autobuses y vehículos de 18 ruedas, un 10% a cargueros y cruceros y ese mismo 10% a la industria de la aviación comercial. Bueno, un reciente estudio de esta misma organización mostró que entre los años 2013 y 2019 el tráfico aéreo aumentó 4 veces más rápido que la eficiencia del combustible, un tema fundamental en el avance de la aviación hacia la sostenibilidad. En la práctica, la cantidad de toneladas métricas de CO2 emitidas por los vuelos comerciales aumentó un 29% en el mismo periodo. Ahora, dentro de la aviación comercial, el 85% de las emisiones provino del transporte aéreo de pasajeros, que registró un alza de un 33%, es decir, creció un tercio entre el 2013 y el 2019. Sin embargo, este preocupante panorama también tiene una buena noticia, porque las emisiones promedio de CO2 por pasajero kilómetro registraron una baja del 12% en ese mismo periodo. Esta disminución se debe precisamente a lo que comentábamos antes, el aumento en la eficiencia del combustible utilizado por la aviación comercial. Bueno, y es ahí donde apuntan en este momento todos los esfuerzos de la industria a nivel mundial, cuyas organizaciones han establecido la meta de un aumento anual sostenido del 2% en la eficiencia de los combustibles fósiles que utilizan los vuelos internacionales, lo que con todas las cifras que hoy están disponibles se estaría logrando. Bueno, es el avance que tiene que seguir el tema de los combustibles, la aviación y todo el transporte. Con estos datos nos vamos a la pausa aquí en Empresas 2050, ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y como les prometimos vamos a conocer una serie de iniciativas de sostenibilidad anunciadas por LATAM, el mayor grupo de aerolíneas de Latinoamérica. Vamos a ver de qué se trata y luego vamos a conversar con Roberto Albo, CEO de la compañía. LATAM Airlines se puso ambiciosas metas en materia de sostenibilidad y anunció su intención de transformarse en carbono neutral para 2050 y de compensar la mitad de sus emisiones domésticas de CO2 para 2030. El plan contempla 4 pilares: gestión ambiental, cambio climático, economía circular y valor compartido. Entre los anuncios de corto plazo está la eliminación de los plásticos de un solo uso antes de 2023 y lograr 0 residuos al vertedero a 2027. Además, la empresa convertirá el 100% de sus salones VIP en sostenibles, incluyendo tanto la materialidad como el mobiliario y los adornos. LATAM es una de las empresas más golpeadas por la pandemia, crisis que tuvo que enfrentar acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras en Nueva York debido al impacto en sus operaciones. Sin embargo, la crisis no ha impedido que la aerolínea se ocupe en aspectos de sostenibilidad. Bueno, ya tomamos contacto con Roberto Albo, CEO de la compañía. Él es ingeniero civil, tiene además un MBA en el IMD de Lausanne, Suiza. En noviembre del año 2001 ingresó a LATAM Airlines, donde se ha desempeñado en distintos cargos de alta dirección de la empresa hasta asumir en abril del año pasado como CEO del grupo LATAM Airlines. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, sobre todo cuando ya están a punto de terminar este plan para presentárselos a los acreedores. Me imagino que es un tiempo difícil. Bienvenido. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Bueno, queríamos saber lo primero, ¿cómo ha cambiado durante este último año LATAM desde que se tuvieron que acoger este capítulo 11? Mira, hace casi 15 meses que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y este ha sido un periodo tremendamente difícil para la industria y para LATAM. Desde estos 15 meses no hemos logrado superar el 40% de nuestra operación y en ese sentido hemos estado obligados a repensarnos y a pensar qué es lo que tenemos que hacer como grupo de compañías hacia adelante. Y LATAM creo que ha hecho un periodo de reflexión muy importante en no solamente entender cómo nos reorganizamos y salimos fortalecidos desde el punto de vista competitivo para lo que viene, pero también cómo desde nuestro rol como actor social podemos contribuir a la sociedad y en ese sentido hemos hecho anuncios importantes en las últimas semanas. Así que ha sido un periodo de reflexión súper intenso, pero también muy motivante. Me imagino, vamos a hablar de la sostenibilidad sobre todo, pero también quería preguntarte por el tema de las pérdidas, porque se perdieron muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es el balance que hacen de eso? Mira, nosotros llegamos a operar un 5% de nuestra operación en el segundo trimestre y tuvimos que redimensionarnos. Y la verdad es que la industria se va a recuperar, pero va a tomar un tiempo importante en hacerlo. Yo creo que no vamos a tener un tamaño parecido al que teníamos antes de la crisis hasta 2 o 3 años más. Y para poder sobrellevar esta crisis tuvimos que hacer cambios importantes, ser una compañía más pequeña. Salimos de un mercado que para nosotros era importante, que era Argentina. Y hoy en día, lamentablemente, hemos visto partir a cerca de 13.000 colaboradores. Éramos 43.000 personas, hoy en día somos un poco menos de 30.000. Pero hemos tenido que tomar estas decisiones difíciles, especialmente dejar partir a gente que estaba haciendo bien su trabajo, por la tremenda crisis en la que estamos todos inmersos y por lo que ha sido para nosotros la pandemia, para LATAM y para la industria aérea. Bueno, en este repensamiento y reestructuración de la empresa, tú me decías que estaban pensando en cómo proyectarse hacia el futuro y parte importante de esa proyección es la sostenibilidad. Ya no se puede operar como se operaba antes porque el planeta básicamente ya no lo soporta. Ustedes se propusieron llegar a la carbono neutralidad para el 2050. ¿Cuál es el camino que van a seguir? Primero, yo creo que lo más importante es que estemos en la mitad de la pandemia, que estemos en una crisis gigantesca, que estemos en el capítulo 11, desde nuestro punto de vista no es excusa para no plantearnos cuál es el impacto que nosotros tenemos sobre el medio ambiente, sobre las comunidades que viven cerca de nuestra operación y para la región en la que estamos. Y por eso, independientemente de este momento, decidimos adaptar a LATAM, repensar a LATAM y nos pusimos compromisos súper importantes en torno al cambio climático. El más importante, como tú lo comentas, es ser carbono neutrales en el año 2050, pero también nos pusimos un objetivo intermedio, que es reducir el 50% de nuestras emisiones de CO2 de nuestros vuelos domésticos al año 2030.
No hay hoy en día... perdón. Sí, está bien, pero claro, mi pregunta es ¿cómo lo piensan hacer? ¿Cuál es el camino cuando lo más contaminante son los combustibles fósiles y ustedes utilizan sobre todo combustibles fósiles? Mira, no hay un único camino hoy en día para conseguir la carbono neutralidad porque no existe la tecnología hoy en día para propulsar aviones con combustibles que no emitan CO2. Y por lo tanto la solución es desde muchos ámbitos. Nosotros, como entendemos que no podemos esperar, decidimos partir con lo que es más cercano a la región en la que estamos y es más efectivo en el corto plazo, que es participar en proyectos de conservación y de reforestación para ayudar a capturar parte del CO2 que emitimos. Pero más adelante estamos viendo cómo podemos adaptar tecnologías, sea de combustibles alternativos, sea de otros métodos de propulsión, como por ejemplo el hidrógeno o los aviones eléctricos, pero lamentablemente hoy en día, dentro de los próximos 15 años, esa tecnología no va a estar disponible para aviones del tamaño que nosotros operamos. Entonces, por una parte, la tecnología nueva que estamos implementando en aviones más nuevos reduce entre 15 y 20% las emisiones. Por otra parte, los proyectos de reforestación y conservación para capturar CO2 nos permiten avanzar de manera acelerada, lo más rápido posible, en llegar a este objetivo intermedio del 50% de nuestras emisiones en los vuelos domésticos, que es extraordinariamente difícil de conseguir, por lo que te decía antes, porque no están las tecnologías todavía disponibles. Pero ustedes sí están buscando estas vías alternativas y me planteabas lo del hidrógeno verde. ¿Cuáles son esas búsquedas que están haciendo? Ya sé que hay un plan que está avanzado para trabajar aquí mismo en Chile con hidrógeno verde y también con biocombustibles en Brasil. Así es. Yo te diría, los dos países que tienen planes más avanzados de desarrollo de combustibles alternativos que hemos visto son Brasil y Chile. En el caso de Brasil, los residuos de la caña de azúcar en particular, los residuos del tratamiento de bosques de eucalipto son fuentes importantes para la producción de combustibles alternativos. En el caso de Chile, la producción de hidrógeno verde, que después se puede convertir en combustible de aviación, sea en el norte, con plantas solares, sea en la Patagonia, con plantas a viento, son hoy en día las dos tecnologías que estamos viendo o las dos posibilidades más amplias para esos combustibles alternativos. Pero nuevamente necesitamos que se desarrollen estos proyectos, que tomen cierta escala, que los costos sean accesibles para nosotros y para los productores también. Y en ese sentido hay un camino importante todavía porque además esta parte del mundo, nuestra región, no tiene una legislación muy clara respecto de incentivos, respecto de requerimientos, respecto de normativa del uso de estos combustibles. Así que estamos trabajando activamente en todos los países, principalmente en Brasil y en Chile, porque hay un poco más de avance y tenemos un desafío importante de tratar de aportar desde nuestro rol de consumidores de combustible en el desarrollo de estas oportunidades. Bueno, junto con eso, tú nos contabas que en las operaciones están tratando también de ser sustentables, de reducir emisiones. Mientras este gran proceso del tema de los combustibles se desarrolla, ustedes acaban de lanzar un programa que se llama Recicla tu viaje y que es básicamente dirigido a los trabajadores y a los pasajeros. ¿En qué consiste y cómo los van a involucrar? Mira, en nuestro plan de sostenibilidad nosotros tenemos 4 pilares. Estábamos hablando hace un minuto de cambio climático. Otro de los importantes pilares es economía circular y aquí tomamos 2 compromisos importantes. El primero es ser una empresa cero residuos a vertedero, en palabras más simples, no generar basura en el año 2027 y además eliminar los plásticos de un solo uso en el año 2023. Nosotros dimos el primer paso, lo anunciamos en el Día Mundial del Reciclaje hace un par de semanas, de eliminar todos los elementos de aluminio, de vidrio y de plástico y reciclarlos completamente. El 100% de lo que nosotros consumamos lo vamos a reciclar en Chile, lo vamos a ampliar a los demás países de la región a lo largo del año 2021 y es nuestra manera de empezar a caminar este camino de ser una compañía sin residuos y sin uso de plásticos de un solo uso en 2 años más. Roberto, en este plan de reestructuración post-pandemia y en medio de la pandemia, hemos visto que además se han reducido no solamente los viajes porque hay fronteras cerradas, sino que también porque se va a comenzar a viajar de una manera distinta. De hecho, el teletrabajo probablemente haga que los viajes de negocio ya no sean como eran antes, no sean en el número, la cantidad, y ustedes van a tener que apostar sobre todo por el turismo. ¿Cuál es la estrategia que piensan aplicar ahí? Mira, yo no estoy tan seguro de que los viajes de negocios van a disminuir. Es cierto que el teletrabajo va a permitir hasta cierto punto evitar ciertos viajes,
pero también el que las organizaciones estén separadas probablemente va a requerir que de tanto en tanto las personas se junten para generar cierto sentido de pertenencia. Pero yo creo que al final del día la variable más importante para el tráfico de negocios es justamente lo que estamos hablando, es la huella de carbono. Las compañías van a ser más conscientes y van a pensar, si necesito hacer que mis empleados viajen, ¿cómo aseguro de que esos viajes sean los más sostenibles posibles? Y por eso que para nosotros esto es tan importante, no solamente porque tenemos el rol de cuidar el entorno en el que estamos, sino porque sabemos que las exigencias de nuestros clientes van a ir en esa dirección. Obviamente que el turismo va a jugar un rol fundamental en la región. Esta es una de las regiones más aptas turísticamente del mundo, en general bastante subdesarrollada. Todavía tenemos una oportunidad gigantesca de fomentar el turismo. Y la TAM hoy en día transporta aproximadamente el 40% de los pasajeros que se mueven en la región y un 20% de los pasajeros que vienen del mundo a la región. Y vamos a seguir agrandando nuestra red y permitiendo conectividad para que las personas que quieran visitar Sudamérica, los lugares más remotos, como los lugares más centrales, lo pueden hacer con tranquilidad, lo pueden hacer seguros y lo pueden hacer de una manera práctica y simple. Roberto, tenemos una pregunta de Juan Luis Crespo. Él es el director ejecutivo de SmartTrip y tiene que ver con esto. Viendo la nueva estrategia de sustentabilidad de la TAM, veo que está casi íntegramente enfocada en lo medioambiental. Quería saber si tenían pensado retomar programas como el Cuido Mi Destino, que desarrollaron junto a TKO Consultores, que buscaba crear conciencia en la comunidad y poner en valor ciertos hitos turísticos en los distintos destinos de Latinoamérica. ¿Hay planes para eso, Roberto? Sí, nosotros, otro de los pilares en nuestra estrategia de sostenibilidad lo llamamos valor compartido. Y lo que estamos buscando acá básicamente es dos cosas. Una es cómo podemos contribuir a la sociedad desde el rol que nosotros tenemos desde transporte y de conexión. Uno de los proyectos más bonitos que estamos haciendo ahora es el transporte gratuito de vacunas dentro de los países en donde nosotros operamos. Ya hemos transportado más de 40 millones de dosis de vacunas gratis en los países. Otro proyecto muy bonito que tenemos es algo que llamamos segundo vuelo, que es la posibilidad de tomar los uniformes de nuestro personal y se los donamos a comunidades en distintos países de la región. Partimos esto en Perú, comunidades que subsisten y que tienen una manera de ganarse la vida con estos elementos y después los ayudamos a comercializar lo que ellos generan. Entonces, hoy en día nuestro programa de valor compartido está fundamentalmente sitiado en el transporte de elementos, de vacunas, de personal médico, incluso personal de las ONGs que van a trabajar con nosotros en estos proyectos y en programas de ayuda a las comunidades segundo vuelo. El programa en particular Cuido Mi Destino sigue existiendo, pero tenemos un foco particular en los dos que te acabo de comentar. Perfecto. Bueno, cuando comenzábamos la entrevista, yo decía que ustedes estaban a punto de presentar este plan de reestructuración a los acreedores. ¿Cuándo crees y si hay una fecha para que la TAM pueda salir de este capítulo 11 y que ya tengamos una empresa fortalecida después de toda esta crisis? Sí, nuestro objetivo es tratar de salir del capítulo 11 hacia fines del año. Estamos trabajando intensamente ahora en nuestro plan de reestructuración. Estamos en conversaciones ya con los potenciales inversionistas y con nuestros acreedores para que entiendan el plan y se formen una opinión sobre lo que ha sido la reestructuración del grupo. Y esperamos en los próximos meses anunciar avances importantes de cara al avance de este plan. Pero por ahora nuestro objetivo sigue siendo tratar de emerger del capítulo 11 a fines del año 2021. Y con esto, para terminar, bueno, se tuvieron que buscar un camino alternativo porque el año pasado recuerdo que tú pediste a través de una entrevista la colaboración del gobierno, del Estado, y que eso ya lo habían hecho en otros países. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? No, no me arrepiento. Mira, yo creo que nosotros estando en una industria internacional, creo que vimos la venida de la pandemia y de los impactos antes. Creo que nuestra obligación era advertir el impacto que esto iba a tener. Muchos países tomaron la decisión de ayudar a sus empresas. Hay más de 150.000 millones de dólares de ayuda gubernamental a las industrias, a las empresas aéreas de otros países. Nosotros entendemos perfectamente que Chile y los otros demás países de la región, que tienen otras urgencias, decidieron enfocar los recursos en otras necesidades, y a mí me parece bien. Y si al final del día la sociedad como un todo optó
decidir enfocar esos recursos en otro lugar, está dentro de las reglas del juego, y yo personalmente siento que las prioridades que han tomado los países son las correctas. No me arrepiento porque creo que era nuestra responsabilidad hacerlo, y al final del día encontramos nuestro propio camino a través de la reestructuración, y hoy en día estamos muy tranquilos de lo que hemos logrado y muy optimistas de cómo vamos a enfrentar el futuro. Roberto Albo, CEO de LATAM, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN, en Empresas 2050 por un futuro sostenible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Pacto Global presenta Impulsando la Agenda 2030. Muchas son las metas que planean los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile impulsados por Pacto Global. Pero hay uno que debido a su urgencia es quizás un emblema de la sostenibilidad económica, la crisis climática. El Climate Ambition Accelerator es una herramienta clave para lograr a través de la ciencia la reducción de emisiones y crear un camino claro para llegar a cero. Vamos a ver de qué se trata. 2020 marcó una histórica baja en las emisiones de CO2, llegando en torno al 7% a nivel mundial. Sin embargo, lo que facilitó la pandemia no es una solución permanente. Por eso, Pacto Global Chile sigue trabajando en el Programa Internacional Acelerador de la Ambición Climática, que busca impulsar la acción climática en el sector privado. Es fundamental que las empresas chilenas se suscriban a este programa, que no tengan temor, que no importa el estado de desarrollo en que esté su programa de mitigación o de adaptación, de reducción de emisiones. Es importante tener la oportunidad de conocer las distintas alternativas para fijar metas, para seguir y monitorear sus indicadores, para compartir experiencias y avanzar en esta ruta. El programa ayudará a que las compañías fijen objetivos de reducción de emisiones con el fin de lograr las metas planeadas en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En Chile, Acciona es carbono neutral desde 2016 y ha sido reconocida por sus ambiciosas metas de reducción de emisiones. Hemos acelerado nuestra ambición de poder reducir en un 60% las emisiones al año 2030, lo cual va muy alineado con las ambiciones que está promoviendo Global Compact, y esperamos que tanto empresas grandes globales como Acciona, como también las empresas medianas y pequeñas se sumen en esta travesía, porque es fundamental que todos colaboremos en poder combatir los efectos del cambio climático. De hecho, el llamado es en especial para las pequeñas y medianas empresas que junto a las grandes se podrán inscribir hasta el 26 de junio. Independiente del problema que estamos viviendo hoy día, que esperamos que pase pronto, el tema medioambiental se ve como un tema de mediano y largo plazo en el cual hay que seguir trabajando. Chile es responsable de 0,26% de las emisiones mundiales de CO2. Si bien la cifra está muy lejos de la de los países más contaminantes en la fila de los más afectados por la crisis climática, nuestro país es de los primeros. Claro, probablemente en el contexto general no somos tan contaminantes, pero lamentablemente recibimos todos los efectos que genera la crisis climática. Pacto Global presentó Impulsando la Agenda 2030. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Joe Biden acaba de dar una potente señal al suspender las concesiones petroleras en un refugio silvestre en Alaska, una medida que diversos grupos llevaban años exigiendo. Estamos desatando la energía estadounidense y abriendo el camino para miles y miles de empleos energéticos norteamericanos bien pagados. Nuestro país ha sido bendecido con recursos naturales increíbles, incluido el abundante petróleo y reservas de gas natural. Declaraciones que al parecer quedarán en el pasado, porque el presidente Joe Biden revirtió esta polémica decisión tomada por Donald Trump durante sus últimos días de mandato. Manifestando su compromiso con la acción climática y las reducciones de las emisiones de carbono, Biden anunció que suspenderá la extracción de petróleo y gas en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Ártica de Alaska. Esta orden ejecutiva que estoy firmando hoy también hace oficial que el cambio climático será el centro de nuestra seguridad nacional y política exterior. Kerry será nuestro enviado presidencial especial para el clima. Con él el mundo sabe cuán serio es esta acción. Nombró a uno de los estadistas más distinguidos de Estados Unidos y uno de mis amigos más cercanos, hablando en nombre de Estados Unidos. El refugio cuenta con 78.000 kilómetros cuadrados y es la reserva natural más extensa de Estados Unidos.
La zona es el hogar de osos polares, caribúes, renos y aves acuáticas, entre otras especies. El objetivo de la suspensión es desmontar la decena de contratos autorizados para extraer crudo en el área. Grupos ambientalistas e indígenas ya habían solicitado la acción, acusando que la administración de Trump violó la ley federal al realizar un análisis ambiental defectuoso que no consideró adecuadamente su impacto en la vida silvestre y los grupos originarios. Lo que el Ártico necesita son acciones globales para combatir el cambio climático. Y por supuesto, según mi punto de vista, la administración previa en Estados Unidos estuvo cerca de ser negacionista sobre este problema. Sin embargo, pienso que el presidente Biden debería adoptar medidas más drásticas para combatir la actual crisis climática, la cual ya está en marcha. No obstante, creo que su política afectará positivamente. La exploración de hidrocarburos en el refugio del Ártico ha sido tema de disputa por décadas. Los senadores republicanos argumentaron que la explotación del crudo podría generar importantes sumas de dinero y proporcionar empleos para la gente en Alaska. Sin embargo, la región es considerada sagrada para el pueblo Winds, quienes expresan su preocupación por las amenazas ambientales y climáticas, motivo por el cual los líderes tribales del Ártico elogiaron la decisión de Biden. Quiero agradecer al presidente Biden y al Departamento del Interior por reconocer los errores cometidos contra nuestro pueblo por el último gobierno y por ponernos en el camino correcto. Esto demuestra que, sin importar las probabilidades, las voces de nuestras tribus son importantes. Ahora el Departamento de Interior de Estados Unidos realizará una revisión exhaustiva del impacto medioambiental de las exploraciones petroleras que ya están concebidas y en curso. Los analistas señalan que la suspensión de los arrendamientos es temporal y no significa que la exploración petrolera en el refugio no tenga lugar en el futuro, disputa que podría terminar en tribunales. Y para terminar, queremos mostrarles un novedoso proceso de biorefinamiento que permite recuperar los metales que están contenidos en la basura electrónica. ¿Se imagina que su viejo teléfono celular pudiera renacer como una joya o como un nuevo dispositivo? Ese es el trabajo de la startup neozelandesa Mind Innovation. La empresa utiliza microbios y productos químicos de bajo costo para extraer oro y otros metales de los desechos electrónicos. En 2019 se generó un récord de 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos en el mundo. Las materias primas de estos desechos tenían un valor de alrededor de 57.000 millones de dólares, siendo el hierro, cobre y el oro los que más contribuyen a este valor. Por ejemplo, un smartphone está compuesto de un 15% de cobre. Ante esto, los neozelandeses crearon una forma de reciclaje sostenible para los aparatos tecnológicos. El proceso comienza refinando los desechos tecnológicos, convirtiéndolos en polvo. Luego se introduce en la maquinaria y se le agregan microbios de origen natural y productos químicos económicos, lo que facilitan a la extracción de los metales. Los microbios facilitan que los átomos de oro se adhieran a ellos, produciendo una pasta que se calienta para poder refinarse como oro sólido. La visión de Mind Innovation es tener una biorefinería en todas las ciudades importantes del mundo. Este reciclaje casi completamente natural ha llamado la atención de varias empresas en todo el mundo, las cuales buscan descontaminar los desechos electrónicos y crear una fortuna de oro. Bueno, y con este proceso que seguramente va a ser necesario replicarlo en muchas industrias, llegamos al final de esta edición de Empresas 2050 por un futuro sostenible. Muchísimas gracias por habernos acompañado.